Hola, soy la doctora Liz Duque, neuróloga. El día de hoy vamos a hablar en este video de un tema sumamente importante referido a cómo manejar a su paciente que tiene Alzheimer en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de qué dificultades podemos encontrar en estos casos con nuestros pacientes. Primero, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer, el participar en actividades con otras personas, en ciertas fechas en que hay mucho más frecuencia de reuniones, puede significar alguna pequeña descompensación de la enfermedad. No siempre ocurre eso, pero básicamente tenemos que tener presente eso. También que, de acuerdo a la etapa de la enfermedad de mi familiar, puedo hacerlo partícipe de ciertas actividades, cuáles son convenientes, cuáles no. Y también tener presente que como el paciente habitualmente no se siente enfermo o siente que sus problemas de memoria son menores a lo que habitualmente la familia percibe, pudiera necesitar un apoyo un poco diferente, es decir, no hacerlo sentir enfermo, integrarlo a las actividades. Sin embargo, obviamente nosotros que sabemos que tiene algunas dificultades, prever riesgos o situaciones que pudieran afectarle. Por lo tanto, es muy importante informarse, es muy importante tomar las precauciones relativas, por ejemplo, a su tratamiento, regularizar su control médico, de tal manera que todos sus medicamentos estén nivelados previo a estas situaciones de fiesta, organizar su rutina y solicitar apoyo familiar, ¿no es cierto?, para informarse ustedes como cuidadores e informar también a la familia de cómo organizar estas situaciones de fiestas de tal manera que para todos sea algo bonito, que lo puedan disfrutar y lo puedan compartir en familia. Hay que tener presente entonces, primero que nada, la etapa en la que está el paciente. Si está en una etapa leve en la que todavía puede hacer cosas de manera autovalente, podemos integrarlo probablemente mucho más a que si está en una etapa ya avanzada de la enfermedad, caso en el que tendríamos que evaluar opciones de poder acompañarlo en estas fiestas. Pero insisto, en cualquier etapa de la enfermedad podemos hacerlo partícipe de todas estas celebraciones de acuerdo a su situación puntual. ¿Qué recomendaciones son necesarias para aplicarlas en estas fechas? Lo primero es buscar la manera de integrar al paciente a la preparación de las fiestas. Las costumbres varían un poco de acuerdo a la religión que profesa el paciente y la familia, de acuerdo al país en que se encuentren, a las costumbres de cada familia, pero habitualmente sí hay una preparación en días previos para adornar la casa, hacer, por ejemplo, el árbol de Navidad, el nacimiento, costumbres que incluso ha tenido probablemente el paciente en años previos y que es importante mantenerlo en medida que para él, para ella, represente una alegría o una motivación. Así que es muy importante ponerlo en ese contexto. Eso ayuda también a orientar al paciente en la fecha, ¿no es cierto? El ver su casa adornada con árbol de Navidad, adornos diversos, también lo orienta, estamos en Navidad. En algunos países se acostumbra a hacer una novena, que es rezar días previos a la celebración de la fiesta propia de Navidad. Y todo eso conlleva a mejorar la orientación del paciente en su realidad y a también sentirse útil, sentirse partícipe en cómo adornamos la casa, qué vamos a preparar para ese día, qué alimentos debemos comprar o ayudemos si hay que preparar algo anticipadamente. Realmente esa motivación genera muy buen nexo del paciente con estas fechas. Ahora, cuando la enfermedad está un poquito avanzada, probablemente se integre menos, pero igual podemos hacerlo partícipe de ello. Por ejemplo, poniéndole de fondo música navideña, villancicos que a lo mejor el paciente se sepa, motiva que cante, que recuerde letras. Es muy importante, calma la música que a él le gusta o que a ella le gusta, les calma mucho también, anímicamente les motiva. Así que finalmente, si el paciente está en una etapa severa, podemos ponerle cierto tipo de estímulos más suaves
pero que igualmente pueden hacer un nexo. Siempre yo recomiendo a mis pacientes, aún en etapa severa, ojalá no permanecer, les recomiendo a los familiares, ojalá que el paciente no permanezca acostado todo el día. Siempre, aun cuando esté en una etapa severa en que requiera un apoyo permanente, lo ideal es movilizarlo y en este caso, por ejemplo, colocarlo en un lugar cómodo, en un tipo de sillón, con música de fondo, de tal manera que aún así podamos integrarlo a las actividades. Así que, primer punto, integrarlo a toda la preparación de estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Luego, el día propiamente de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, ¿cómo hacemos para favorecer su bienestar y el de toda la familia? Primero, lo ideal es que si vamos a hacer una celebración, busquemos horarios adecuados. No siempre se puede, pero si uno tuviera que recomendar un horario, lo ideal es hacer una celebración en la que participe el paciente que sea temprano. Por ejemplo, un almuerzo o en la tarde. Y bueno, si no hay otra alternativa, porque obviamente hay que juntar a toda la familia, hacerlo en la noche. Priorizar, de ser posible, hacerlo en el mismo espacio donde vive el paciente, en su casa, si fuera posible. Igualmente, no siempre es la opción. Tampoco queremos cargar al cuidador en que además tenga que hacerse cargo de invitados, así que tenemos que evaluar muy bien qué sería recomendable. Pero si se hace fuera de la casa del paciente, como si necesitamos en algún momento que no cargarlo de tanto estímulo, la idea es que haya una habitación, por ejemplo, disponible para que después de un momento podamos llevarlo a descansar, a lo mejor a dormir en un espacio ya más silencioso. No podemos someterlo a un estrés de un ruido, de mucha gente, mucho tiempo, porque se va a poner inquieto y muchas veces ya eso implica que se altera no solo esa noche, sino los días siguientes. Entonces, buscar un espacio que lo tengamos disponible, hablar con la persona dueña de casa y pedirle algún espacio donde podamos tener sus cosas y algo cómodo donde descansar. Ahora, el día propiamente también de la celebración, hay que buscar en qué momento integrar al paciente con el resto de personas. También depende, como decíamos en lo anterior, de la etapa. Si está en capacidad todavía de conversar, se va a integrar mucho más a que si ya no participa mucho de la conversación. Entonces, tenemos que ir organizando el día de tal manera de someterlo al menor estrés posible. Por ello, es recomendable, por ejemplo, que el paciente coma en el horario habitual, hacerlo comer probablemente más temprano, la comida que siempre come, puede ser en la misma casa de la celebración, ¿no es cierto? A lo mejor en la cocina o cuando no haya mucha gente, que coma tranquilamente su rutina, cosa de que no cambie su horario y que coma sin gente, porque no va a ser muy agradable para el paciente estar rodeado de gente y se va a poner nervioso. De esa manera, cuando ya llegue la hora de compartir con la familia, él ya va a haber comido y puede agregarse alguna porción pequeña, pero ya no importa mucho porque ya comió. Básicamente es como para socializar ese momento. Entonces, alimentarlo, mantener obviamente su rutina en lo posible de horarios. También eso va a depender de cuántas personas haya, de cómo esté su ánimo, si está tranquilo, si está muy nervioso, pero es importante que lo integremos al menos un momento y como decía, ya si vemos que está un poco inquieto, que es muy largo, que hay mucha gente, lo dejamos un momento y luego lo llevamos a un espacio más tranquilo. Antes de continuar, los invito a suscribirse a mi canal, eso permite que el canal crezca y que podamos seguir haciendo videos con los temas que a ustedes les interesan. Dejen también sus comentarios, a veces por tiempo son muchos comentarios, no alcanzo a responder todos, pero tengan seguridad que los leo y que en base a sus dudas y preguntas voy haciendo nuevos videos. Respecto a otras circunstancias a tener en cuenta en estas fiestas, son las referidas, por ejemplo, a cuando su familiar vive en una casa de larga estadía o en un hogar de adultos mayores, en que la circunstancia puede ser un poco diferente. Habitualmente en estos lugares se programan actividades para que los familiares puedan visitar a los participantes de este centro, a los residentes de este centro. Se organizan actividades, horarios de visitas, que habitualmente son temprano durante el día, no en la noche, justamente porque ya ellos tienen que en la noche descansar.
Entonces es muy importante organizar las visitas a esos lugares, tratar de hacerlas no muy largas. Muchas veces para el paciente, como les decía al inicio, el saber que es Navidad va a depender mucho del ambiente físico, porque ven que el hogar está decorado con Navidad y entonces se identifican un poco mejor con ese espacio. Sin embargo, igual las visitas hay que tratar de que sean temprano, cortas. A veces es preferible ir en diferentes momentos y no grupos muy grandes que lo puedan estresar, porque estamos tomando en cuenta que son personas que tienen Alzheimer. No es lo mismo cuando son adultos mayores sanos y probablemente en esas casas van a haber situaciones muy heterogéneas, adultos mayores que están de su memoria muy bien y otros que tienen una afectación mayor. Así que en el fondo cuando ya su familiar tiene un problema de la memoria, sobre todo cuando este es un poquito más avanzado, hay que tener precaución en visitas cortas. Si el participante del centro, si el adulto mayor tiene un Alzheimer leve, sí sería muy bueno sacarlo a integrarse con su familia, ¿no es cierto? Que participe en la reunión familiar y como decía, tal vez le tocará dormir en otro lado, pero va a ser importante que participe socialmente, afectivamente, eso le va a hacer muy bien, así que en ese caso sí es recomendable integrarlo a la actividad familiar durante al menos un breve tiempo. Luego, cuando nos referimos a personas que tienen que recibir esos días de Navidad, visitas, por ejemplo, se da mucho, en mi caso tengo muchos pacientes cuyos hijos viven fuera, viven en el extranjero y en estas fiestas vienen de visita, hijos, sobrinos, nietos, etc. Es muy bueno para el paciente recibir este tipo de visitas, recibir este tipo de afecto. Entonces, sí se debería durante el día de Navidad o durante los días alrededor de las fiestas recibir y programar estas visitas que le hacen muy bien. Pero insisto que sean visitas ojalá temprano, no en la noche. No es buena idea, en general, en cualquier circunstancia, no es buena idea someter a la persona que tiene Alzheimer a actividades nocturnas, a visitas, a cambio de su rutina, cuando ya el paciente, no sé, a las 6 de la tarde quiere irse a su habitación, quiere descansar, aunque no se duerma. Entonces, estas visitas deberían ser ojalá diurnas, matutinas, en la tardecita, breves, pero en medida que sean agradables pueden extenderse un poquito más. Otro punto muy importante es la decoración. La decoración que favorezca justamente una estadía tranquila para el paciente con Alzheimer. Entonces, siempre es bonita la decoración. Como yo les decía al inicio, es bueno que el paciente participe en la decoración, en toda la preparación de Navidad, pero hay que tener presente que hay cierto tipo de decoración que puede gatillar un poco de inquietud. Y ahí tenemos que evaluar cada caso. Hay personas que les gusta mucho cierto tipo de adornos, hay otras personas que los ponen nerviosos, pasa siempre con decoración en general del hogar, hay personas que los espejos les gustan y a veces una persona que puede tener un Alzheimer un poquito avanzado, a veces no identifica su cara e incluso conversa con la imagen que ve en el espejo. Y en ese caso yo digo, bueno, si es así y le da una motivación para conversar, no hay problema. Hay casos al contrario, en que un espejo puede significar una situación de ansiedad porque no saben quién está ahí. Entonces, ese es un ejemplo de decoración general, pero en Navidad también tenemos que pensar en ciertas situaciones que debemos considerar. Por ejemplo, las luces. Siempre alegra el ver luces de Navidad, y luces intermitentes, luces de colores. En algunos casos, a la mayor parte de personas y de personas con Alzheimer les gusta mucho ver luces, les llama la atención y es bonito. Pero hay algunas personas en que a veces los pone un poco inquietos, sobre todo las intermitentes. Entonces, a evaluar ese punto. Luego, tratar de tener, obviamente, adornos que sean seguros. No es muy bueno tener cables por donde un adulto mayor fácilmente, y más aún si tiene Alzheimer, se pueda tropezar, se puede enredar, pueda querer manejar el enchufe. Así que ojo con eso, pues son riesgos de caídas, de incendio, etc. Luego también los ruidos. Es muy importante la música. Como yo les vengo diciendo a lo largo del video, la música navideña trae lindos recuerdos, en general agrada mucho a los pacientes, les evoca recuerdos de música, de letra, cantan, participan mucho. Nosotros
En nuestro centro diurno tenemos muchas actividades durante Navidad y es emocionante y muy bonito ver cómo una persona, aun cuando tiene Alzheimer, disfruta cantando, haciendo un coro, recuerdan las letras. Es muy bonito y eso son cosas que tenemos que tener presente para motivar a que nuestro familiar participe. Y como les decía, música que sea agradable para él. Si vemos que hay una canción que a lo mejor le pone un poco triste, obviamente no es la mejor idea ponerle algo que le motive a cantar, pero que le dé alegría. Instrumentos musicales, es bueno también tener en el ambiente navideño diferentes tipos de panderetas, de diferentes instrumentos, para que también el paciente se integre con los familiares cuando canten y eso le va a motivar en general. Entonces, esos ruidos son ruidos agradables. Al contrario, puede haber música muy fuerte que le ponga inquieto. Los fuegos artificiales habitualmente generan mucha ansiedad y por eso es que tratamos de que no se genere ese tipo de ruido que provoca mucha irritabilidad en diferentes circunstancias. Aquí estamos hablando de Alzheimer, pero los fuegos artificiales tienen otro tipo de riesgos además, y en otro tipo de situaciones, en niños, etcétera, pueden ser complejos, pero en este caso también generan ansiedad, así que hay que tratar de no someter al paciente a ese tipo de ruidos, en lo posible evitarlo y darle más bien un ambiente de calma y no tan intensamente ruidoso. Ahora, respecto a la medicación, normalmente, no todos, muchos pacientes tienen medicación de manera permanente, sea medicación para su problema de memoria, a veces medicaciones para el ánimo, muchos medicación para a veces calmar la ansiedad o para dormir, etc. Es fundamental, como decía al inicio, en este mes el paciente tiene que estar más que nunca con una medicación muy ordenada. Lo ideal es que si hay alguna situación de inestabilidad desde la parte neurológica, previamente tenga su control para regular medicación. Y obviamente en estos días, más que nunca, mantener la administración de medicación ordenada. Y recomiendo esto especialmente porque, como habitualmente decíamos, hay visitas, a veces se va a la casa de un hijo, a veces se moviliza a otra invitación. No es raro que los pacientes lleguen después de las fiestas muy descompensados porque al cambiar de casa se olvidaron de darle una medicación, le dieron más de lo que era, fue sometido a muchos estímulos. Entonces obviamente aquí es muy importante que la medicación esté rigurosamente ordenada y que pregunten a su médico cuando tengan la cita previa a estas fiestas qué medicación pudieran utilizar de urgencia si así fuera el caso. Pero lo principal es mantenerla muy ordenada y llevar su cajita de medicación a donde vaya el paciente. Siempre, que no se les olvide, que no pase que no tuvo la medicación porque se le quedó en la casa, etc. Eso no debe pasar. Así que muy importante cuidar la medicación. Otro punto importante también es el cuidador. Y aquí sí me quiero detener un poquitito porque el cuidador probablemente a esta altura del año esté muy cansado, muy estresado. El cuidar a una persona con Alzheimer es complejo siempre. Depende mucho también la forma de ser del cuidador. Hay algunos que pueden llevarlo un poco mejor, otras personas no. Depende de la situación de la enfermedad. Hay pacientes que están muy difíciles de manejar y significa un estrés mucho mayor. Depende de dónde vivan, ¿no es cierto? Un paciente que está en un departamento probablemente se estresa más que alguien que vive en el campo. Es decir, la situación es muy individual. Lo que pasa el cuidador, muchas veces el resto de personas no lo comprenden a cabalidad. Pasa que vienen a veces hijos de fuera que no viven con el paciente y dicen, no, pero sí está muy bien, yo lo veo muy bien, no sé por qué te estresas tanto. Y la verdad es que hay que vivirlo en el día a día para poder comprender al cuidador. Es diferente verlo en un momento, verlo en una fiesta, verlo un día. En el día a día es complejo. Por eso es que yo recomiendo que haya redes de apoyo y en estas fiestas sobre todo que el cuidador se apoye en el resto de la familia para que pueda también disfrutar merecidamente de estas fiestas. Por eso decía al principio, a veces no es tan buena idea que pasen estas fiestas en la casa del cuidador porque es darle más trabajo. Que tenemos que más bien apoyarlo en el cuidado,
seguramente el cuidador principal sabe bien cómo llevar estas situaciones. Y entonces el cuidador justamente nos puede dar pautas y decir, a ver, el horario que tiene es esto es lo que come, qué sé yo, y tratar de mantenerle fundamentalmente la rutina. Insisto, queremos que el paciente participe y disfrute de las fiestas, pero tratemos de mover su rutina lo menos posible. Así que bueno, ustedes ven que hay muchas recomendaciones, este tema es muy amplio, pongan sus comentarios. Lo que finalmente queremos es que con esta información puedan disfrutar de estas fiestas, que el paciente disfrute. Insisto, el paciente mantiene su capacidad de recibir afecto hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. Incluso en etapas avanzadas siente cuando uno le conversa, le hace caricias, le pone música, cambia. Hay demostraciones desde el punto de vista de las neurociencias cómo cambia incluso la presión arterial, cómo baja la presión, cómo se calma la ansiedad cuando uno le da un ambiente calmado al paciente con Alzheimer, le pone una música que le gusta. Así que no teman el integrarlo a actividades. Sepan que el paciente percibe los estímulos de diferente manera, así que manténganlo integrado en medida de las posibilidades de ustedes y del paciente. Disfruten las fiestas, integren a toda la familia, en especial los niños son una muy buena motivación para una persona con Alzheimer, le alegran mucho, juegan con los niños, así que motiven a los niños a que integren al abuelito, a la abuelita, al tío, qué sé yo, para que participe. Y básicamente lo que queremos es que el paciente, aun cuando tenga Alzheimer, disfrute de su familia, disfrute de las fiestas de la mejor manera. Así que les deseo buenas fiestas a todos. Espero que puedan compartir este video con quienes ustedes crean que le puede ser de utilidad. Y bueno, estaremos en contacto próximamente. Hasta luego.